¿Conoce usted a los Illuminati? La historia que le han contado sobre ellos es, en realidad, algo mucho más inteligente que una simple mentira. Es un espejismo, una ilusión construida a lo largo de siglos, capa por capa, con un objetivo claro, no solo el de esconder la verdad, sino el de hacerle creer que la historia verdadera no existe. Es una jugada maestra, hecha para que, al oír la palabra Illuminati, su mente imagine figuras caricaturescas con túnicas, lagartos humanoides o estrellas de la música haciendo un triángulo con las manos. Es una fortaleza cuyas murallas están hechas de risa y desprecio. Pero toda fortaleza tiene un punto débil. Lo que haremos ahora es algo que nunca se ha hecho. No vamos a repetir teorías de Internet. Para entender este mito, usamos la herramienta analítica más poderosa que existe, un sistema de inteligencia que bautizamos como Axioma. Alimentamos a Axioma con siglos de datos, archivos oficiales, cartas secretas y registros financieros. Permitimos que su lógica fría separara la señal del ruido, el hecho de la ficción. Hoy, activamos el protocolo espejismo. Nuestra misión es atravesar la primera y más importante capa de esta ilusión, la mentira histórica sobre la cual todo lo demás fue construido. Prepárese. El viaje al corazón de lo que está oculto comienza ahora. Vamos a empezar con la historia que todos conocen, la versión oficial. 1 de mayo de 1776. En la ciudad alemana de Ingolstadt, Adam Weishaupt, un joven profesor con ideas radicales, funda una sociedad secreta llamada la Orden de los Iluminados de Baviera. Los objetivos parecían nobles: luchar contra la superstición y el abuso de poder, buscando una sociedad basada en la razón. Con una estructura inspirada en las logias masónicas, la orden creció rápido, atrayendo a la élite intelectual de Alemania. Y entonces, tan rápido como surgió, todo acabó. En 1784, el gobernante de Baviera, Carlos Teodoro, asustado por rumores de conspiración, prohibió todas las sociedades secretas. Decretos aún más duros vinieron después apuntando a los Illuminati. Weishaupt huyó, y la orden fue oficialmente disuelta. Fin de la historia. Aquí es donde la mayoría se detiene. Pero para nosotros, aquí es donde todo comienza. Esa versión oficial, tan conveniente, tiene fallas. Le pedimos a Axioma que analizara esa muerte súbita. La conclusión fue directa. La probabilidad de que una red tan inteligente y motivada desapareciera sin dejar rastro era menor al 1%. Las simulaciones mostraron que debería haber habido una reacción, una resistencia clandestina. En cambio, lo que siguió fue un silencio absoluto, antinatural. Observando los hechos, aquello se parecía menos a una derrota y mucho más a una orden silenciosa de desaparecer. La orden no murió. Simplemente cambió de piel, su piel bávara, y se sumergió en las sombras, dejando una cáscara vacía para las autoridades. Pero, ¿por qué? La respuesta nos lleva a la segunda capa del espejismo, que es el nacimiento del gran mito. Es en este punto que dos figuras se vuelven centrales en la historia: el abad Barruel y el científico Robison. A finales del siglo XVIII, ambos publicaron libros con una teoría explosiva. Los Illuminati sobrevivieron y fueron los maestros detrás de la Revolución Francesa. Ellos crearon la imagen del Illuminati conspirador que conocemos hoy, pero cuando Axioma analizó sus trabajos, encontró el engaño. El análisis reveló la verdadera naturaleza de aquellos libros. No eran relatos históricos, sino panfletos políticos. La conexión real entre los Illuminati y los líderes de la revolución era insignificante. Entonces, ¿por qué escribieron aquello? Axioma sugiere que no fue un error. Fue una maniobra de desinformación. Crearon al enemigo perfecto, un espantapájaros. Explicar la compleja Revolución Francesa como una conspiración era una simplificación absurda, pero muy útil para las élites asustadas de la época. Mientras el mundo cazaba fantasmas bávaros, los verdaderos arquitectos del nuevo orden trabajaban en paz. Esta cortina de humo funcionó durante casi 200 años. Luego vino la era digital y la capa final del espejismo fue erigida.
El mito se convirtió en un meme, en una broma. Ahora los Illuminati son estrellas del pop y personajes de videojuegos. Axioma llama a esto la estrategia de ruido blanco. La cantidad de desinformación absurda es tan grande que cualquier intento de investigación seria se ahoga en esa basura. Quien se atreve a hablar de un poder secreto hoy es inmediatamente ridiculizado. Y este es su mayor triunfo. Transformaron una amenaza en una broma, y esa broma es su mejor defensa. El protocolo espejismo ha revelado la estructura de la gran mentira. Un hecho histórico real fue envuelto en un mito político para la distracción, que a su vez fue cubierto por una capa de absurdo cultural. Acabamos de romper el primer nivel de defensa. Si todo esto fue una construcción, ¿dónde está la verdad? Axioma nos da la respuesta. Está oculta a plena vista, en un lenguaje que no puede mentir, el lenguaje de los símbolos. El espejismo se está deshaciendo. Ahora estamos listos para ver lo que ellos escondieron. Y lo que vamos a encontrar, grabado en la piedra de edificios gubernamentales e impreso en el dinero que lleva en su bolsillo, cambiará para siempre su visión del mundo. La forma en que usted cree ver el mundo es, en realidad, una ilusión. Todos los días, mira cientos de símbolos sin entender su verdadero significado. Están en el dinero, en la arquitectura de los edificios del gobierno, en los logotipos de las empresas. Usted mira, pero no ve. Los ve como simple decoración, sin percibir que forman un lenguaje completo, un lenguaje oculto que no fue hecho para usted. Con el espejismo roto, vimos cómo la imagen popular de los Illuminati es una desinformación en capas, creada para esconder una estructura de poder real. Ahora, necesitamos aprender a leer sus mensajes. Para ello, activamos el protocolo red semántica. Alimentamos a Axioma con terabytes de datos visuales, arquitectura, monedas, marcas y cifras masónicas de los últimos 300 años. El sistema analizó estas imágenes como una única red de significados, como un idioma. Y hoy vamos a aprender sus primeras palabras. Comencemos con el símbolo más famoso y malinterpretado. Tome un billete de $1. En el reverso está el gran sello. A la izquierda, una pirámide inacabada de 13 escalones, con un ojo que todo lo ve en la cima. La explicación oficial es vaga. Habla de fuerza, las 13 colonias y la providencia divina. Una bonita historia. Axioma analizó el símbolo, ignorando las interpretaciones oficiales. El verdadero secreto del símbolo no está en cada pieza aislada, sino en la forma en que se conectan. Primero, la pirámide está inacabada. Esto es fundamental. Es el símbolo de un proceso continuo, de un proyecto, la construcción de un nuevo orden mundial, como dice la inscripción, Novus Ordo Seclorum, un nuevo orden de las eras. Se trata de una reestructuración fundamental de la sociedad. Segundo, la piedra de la cima está separada del resto, flota, y es en ella donde está el ojo. Este es el detalle más importante. Para Axioma, la interpretación es clara. La estructura de mando no forma parte del sistema que comanda. Los arquitectos no son los ladrillos del edificio. Los iluminados están por encima de la estructura, guiando su desarrollo sin mezclarse con ella. Es la visualización perfecta de un gobierno en la sombra. Tercero, el ojo. Su origen se remonta al antiguo Egipto, pero su significado aquí ha sido redefinido. No representa la observación pasiva de un dios, sino el símbolo del control activo, un control basado en el conocimiento total. En la era digital esto se vuelve aún más sombrío. Es el símbolo de la recolección total de datos. El gran sello, por lo tanto, es un manifiesto. Una declaración que dice, estamos construyendo un nuevo orden, una jerarquía rígida, y nosotros los arquitectos estamos por encima de ella, gobernando a través del conocimiento total. Pero la pirámide y el ojo son solo el comienzo. Hay otros símbolos, como aquel que era el corazón de la orden de Weishaupt, el búho de Minerva. En la mitología, el búho es el símbolo de la sabiduría. Parece lógico para los iluminados. Pero Axioma reveló una capa oculta, encontrada en una frase del filósofo Georg Hegel. El búho de Minerva
alza el vuelo solo al anochecer. ¿Qué significa esto? Que la verdadera sabiduría solo llega después de que los eventos terminan. Cuando el día de la historia acaba, el búho llega para entender lo que realmente sucedió. Traduciendo al lenguaje del poder, es la filosofía de aquellos que no participan en el caos. Esperan en las sombras, aguardando una crisis, una guerra. Y cuando todo se derrumba, ellos salen para construir un nuevo mundo sobre las ruinas, su mundo. Y este símbolo no ha desaparecido. Axioma lo ha rastreado hasta el Club Bohemio, un club secreto donde, desde hace más de un siglo, se reúne la élite de los Estados Unidos. Cada año, realizan rituales frente a una estatua gigante de un búho. El análisis de Axioma muestra que la probabilidad de que sea una casualidad es casi nula. Esto no sucede por azar. Es una señal clara de continuidad. Ahora tenemos la pirámide con el ojo, símbolo de la estructura, y el búho, símbolo del método. Axioma muestra que trabajan juntos. La arquitectura de capitales como Washington fue diseñada para formar figuras geométricas con estos símbolos. Millones de personas viven dentro de estos símbolos gigantes sin saber su significado. Caminan sobre un tablero de juego cuyas reglas desconocen. Esta red semántica se extiende al mundo corporativo, con pirámides y ojos estilizados en los logotipos de los mayores bancos y empresas de tecnología. Es un sistema de reconocimiento, marcadores que indican afiliación a un club específico. Lo que encontramos entonces es una ideología viva que ha tejido su código simbólico en la propia estructura de nuestra civilización. Esta red de símbolos sirve para que los iniciados se reconozcan, para preservar el conocimiento y para impactarnos psicológicamente. Al estar siempre en el campo de estos símbolos, nos acostumbramos subconscientemente a las ideas de jerarquía y control. Hemos descifrado el código. Ya no estamos ciegos. Ahora, al mirar un billete o el mapa de una ciudad, usted verá el mensaje. Pero conocer el idioma es solo el primer paso. Para entender quién habla esta lengua, necesitamos pasar de los símbolos a la materia, porque en este mundo, todo poder, por más secreto que sea, necesita más que ideas, necesita oro. Nuestra investigación se acerca al punto crítico. En la próxima etapa, seguiremos el rastro del dinero. Los símbolos son promesas de poder, pero las promesas sin fuerza son solo palabras. El poder sobre el mundo no existe si usted no tiene una palanca capaz de moverlo. Y el nombre de esa palanca es dinero. Y no se trata del dinero común, el que usamos para el pan. Se trata del capital, la sangre que mueve la civilización. Quien controla las arterias por donde fluye esa sangre, controla el cuerpo entero. En la etapa anterior, aprendimos a leer el lenguaje secreto de los símbolos. Ahora, necesitamos salir del mundo de las ideas y entrar en el de la materia. Necesitamos encontrar su rastro financiero. Esta es la parte más peligrosa de nuestra investigación, pues no hablamos de órdenes antiguas, sino de mecanismos vivos, operando en este preciso segundo. Activamos el protocolo Vector Capital. Alimentamos a Axioma con la historia financiera de los últimos 300 años. Datos de bolsas, registros de bancos nacionales, deudas de gobiernos. La misión es encontrar al fantasma en la máquina de la economía global. Primero es necesario entender que la teoría económica moderna es otra capa del espejismo. Nos enseñan que el mercado se autorregula, que los precios se definen por una mano invisible. Una mentira conveniente. Esconde que toda mano invisible tiene un cerebro que la comanda. Y Axioma lo encontró. El punto más extraño de toda esta historia está precisamente en el nacimiento de nuestro sistema financiero, con la creación de los bancos centrales privados. La idea suena absurda. Un grupo de particulares crea un banco que recibe del gobierno el monopolio para imprimir el dinero de la nación. Después, ese banco presta el dinero, creado de la nada, al propio gobierno, cobrando intereses. El Estado renuncia a su poder y lo entrega a un cartel privado, aceptando pagar una deuda eterna por ello. Axioma simuló las condiciones en torno a la creación del Banco de Inglaterra y, más importante, del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en 1913. El veredicto es claro.
Aprobar esas leyes fue un acto de suicidio económico. Solo pudo haber ocurrido a través de una inmensa presión o engaño. La ley de la Reserva Federal fue votada el 23 de diciembre de 1913, cuando la mayoría de los congresistas estaba ausente. El proyecto fue elaborado secretamente en la isla de Jekyll por representantes de las mayores dinastías bancarias, como los Rockefeller, los Morgan y los Warburg. Crearon un cartel privado y lo llamaron Reserva Federal, para que sonara como un órgano del gobierno, pero es una máquina de crear deudas perteneciente a bancos privados. Solo con imprimir dinero no es suficiente. Es necesario que todos necesiten desesperadamente ese dinero, y para eso existe la herramienta más eficaz: la guerra. Axioma analizó la correlación entre grandes conflictos y el crecimiento de las deudas de los gobiernos con estos bancos. El resultado es aterrador. Cada gran guerra, desde las de Napoleón, llevó a un crecimiento explosivo de la riqueza de un pequeño grupo de financistas. El esquema es genial. Dos países en guerra necesitan dinero para armas. Piden préstamos. ¿A quién? A los banqueros internacionales que, muchas veces, financian a ambos lados. Al final, para ellos no importa quién gana la guerra. El verdadero vencedor es siempre quien presta el dinero. La guerra es el generador perfecto de deudas. El patrón se repitió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Su dinero crea guerras, las guerras crean deudas, y las deudas exigen más de su dinero. Pero las guerras son un instrumento burdo. En el siglo XX se perfeccionó otro mecanismo: la crisis económica controlada. Axioma analizó las grandes caídas de la bolsa, 1929-2008. La versión oficial es siempre la misma: la burbuja estalló. Pero el análisis muestra otro patrón. Antes de cada colapso, el dinero inteligente de los grandes jugadores sale silenciosamente del mercado. Al mismo tiempo, los bancos centrales restringen el crédito, absorbiendo el dinero del sistema. Crean las condiciones para el colapso. Cuando el pánico alcanza su punto máximo y los mercados están en ruinas, el mismo dinero inteligente regresa y comienza a comprar. Adquieren fábricas, bancos, propiedades por una fracción de su valor. La Gran Depresión no fue una simple crisis. Fue, en realidad, la mayor operación de la historia para transferir riquezas directamente a las manos de la élite financiera. El protocolo Vector Capital ha revelado una máquina que opera en 3 etapas. El primer paso es capturar el control de la creación de dinero. A partir de ahí, usan las guerras para crear deudas inmensas. Y por último, manipulan crisis controladas para comprarlo todo a precio de ganga. Este sistema funciona como una bomba que succiona la riqueza de abajo hacia arriba, de las personas a los gobiernos, de los gobiernos a los bancos, y de los bancos a la cima invisible de la pirámide. Hemos encontrado su rastro, no en manuscritos antiguos, sino en los balances de la Reserva Federal. Pero este rastro nos lleva a estructuras sin rostro, bancos, fondos. Queremos saber quién está detrás de ellas. ¿Quiénes son las personas? ¿Las familias? El protocolo nos mostró cómo funciona el arma. Ahora es hora de ver los rostros de quienes la sostienen. Hemos seguido el rastro del dinero. Desentrañamos el mecanismo que, durante siglos, succiona la riqueza del mundo hacia las manos de una élite invisible. Vimos cómo las guerras y las crisis se utilizan como herramientas para crear deuda y centralizar el poder. Pero un mecanismo, por más perfecto que sea, es solo una máquina sin vida. Alguien tiene que operarlo, alguien tiene que mover las palancas. Ahora, vamos a entrar en la cabina de mando para ver finalmente sus rostros. El poder verdadero no es algo que se pueda tocar. Vive en las conexiones. Una red invisible de relaciones, obligaciones, lazos familiares e intereses comunes que envuelve todo el planeta. Las estructuras oficiales que conocemos como gobiernos y tribunales son solo la fachada decorativa. Las decisiones que realmente importan no se toman allí. Nacen dentro de esa red, en los puntos de encuentro de sus hilos más influyentes. Hoy haremos visible esa red. Activamos el protocolo mapa neural. Alimentamos a Axioma con datos que no son financieros, sino humanos.
Listas de miembros de clubes exclusivos, composiciones de juntas directivas de grandes corporaciones, árboles genealógicos de antiguas familias de banqueros. La misión del sistema no es solo recopilar estos datos, sino construir un modelo tridimensional de la red global de poder, para identificar sus nodos principales y encontrar su verdadero centro. Olvide las listas de los más ricos del mundo que publican las revistas. Son otro elemento del espejismo, diseñado para distraer. Esas listas muestran a multimillonarios públicos, genios de la tecnología, magnates de los medios. Su riqueza es inmensa, pero generalmente es nueva, visible y vulnerable. Son las estrellas brillantes en el cielo del poder, pero no son el cielo en sí. Axioma los identifica como una especie de gerentes de alto nivel. Su función es administrar sectores del sistema global y, crucialmente, servir como el rostro público de este sistema, un pararrayos para la furia popular. Mientras usted odia o admira al último gurú tecnológico, los verdaderos dueños del sistema permanecen en las sombras. Su riqueza es antigua, silenciosa, distribuida en cientos de fondos y bancos privados. Su poder no proviene de la cantidad de acciones que poseen en una sola empresa, sino de la red de conexiones que los entrelaza con cientos de corporaciones al mismo tiempo. Axioma comenzó a ensamblar el mapa. Lo primero que el modelo reveló fue la existencia de centros institucionales muy claros, organizaciones que sirven como puntos de encuentro para la élite mundial, donde se trazan estrategias a largo plazo. Uno de esos lugares es el Consejo de Relaciones Exteriores. Fundado en Nueva York, oficialmente es un centro de análisis independiente. En realidad, como demuestra el análisis de Axioma, funciona como un gobierno paralelo de los Estados Unidos. Casi todos los secretarios de Estado, directores de la Agencia Central de Inteligencia y presidentes de la Reserva Federal han sido miembros del Consejo. Otro de estos centros es el Club Bilderberg, una conferencia anual secreta que se celebra desde los años 50. Reúne a unas 130 de las figuras más influyentes de América del Norte y Europa. Oficialmente, es un foro de discusión. Pero Axioma descubrió un patrón impresionante. Un político desconocido, después de ser invitado a Bilderberg, tiene una enorme probabilidad de convertirse en el líder de su país en los años siguientes. Bill Clinton, Tony Blair y Angela Merkel son algunos ejemplos. Aquello no parece un club de debate. Funciona más como una entrevista de trabajo, donde los arquitectos del sistema eligen a sus futuros gerentes. Existe también la Comisión Trilateral, creada por David Rockefeller para coordinar a las élites de América del Norte, Europa y Asia. Es en estos clubes cerrados donde nacen las ideas que, años después, se convierten en la agenda global. Pero, ¿quiénes son las personas que se mueven entre estos centros, formando el núcleo de la red? Axioma avanzó en el análisis, rastreando las conexiones personales. El sistema identificó algunos cientos de nombres que funcionan como superconectores, personas que participan en todos estos grupos y además se sientan en las juntas directivas de los mayores bancos y empresas petroleras del mundo. Sus nombres rara vez aparecen en los periódicos, pero su influencia es total. El análisis genealógico de estos superconectores reveló que la gran mayoría pertenece a un círculo muy pequeño de familias. Las mismas dinastías que estuvieron detrás de la creación de la Reserva Federal, los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild, entre otras, todas interconectadas por generaciones de matrimonios y negocios. Su poder no proviene solo del dinero, sino de la continuidad. Durante siglos han acumulado capital, conocimiento y conexiones. Mientras los imperios caían, estas familias continuaban su trabajo en las sombras. Piensan en generaciones, no en años. El mapa que Axioma construyó parece una galaxia, con un núcleo superdenso en el centro, donde reside esta maraña de dinastías. El veredicto de Axioma fue implacable, mostrando que el mundo moderno funciona como una oligarquía dinástica, simplemente disfrazada de democracia. Vimos quiénes son y mapeamos su red, pero la pregunta persiste:
cómo un grupo tan pequeño controla a miles de millones de personas. El dinero y la influencia política no son suficientes. Debe haber otro nivel de control, uno que actúa sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos, deseos y miedos, y es para desvelar ese secreto que seguiremos ahora. Su mente es un campo de batalla, el campo de batalla más importante que existe. Puede tener todo el dinero, controlar todos los ejércitos, pero si no controla lo que la gente piensa, su poder es pasajero. Un esclavo consciente de sus cadenas siempre luchará por la libertad, pero aquel que ha sido convencido de que es libre, ese defenderá sus cadenas con más furia que sus propios guardianes. Esa es la esencia del poder absoluto, y es el secreto mejor guardado de aquellos a quienes investigamos. Ya hemos desvelado la mentira histórica, descifrado el lenguaje de los símbolos, seguido el dinero y mapeado la red de la élite. Hemos visto la estructura de su poder. Ahora necesitamos entender cómo esta estructura interactúa con la mente de miles de millones de personas. Cómo nos hace desear lo que es de su interés. Cómo moldea nuestra realidad. Activamos el protocolo matriz narrativa. Alimentamos a Axioma con el mayor conjunto de datos de nuestra investigación. Archivos de un siglo de los grandes medios de comunicación, guiones de películas de Hollywood, estrategias de publicidad y billones de datos de redes sociales. El sistema no analizará los hechos, sino cómo se presentan, no los eventos, sino las historias que se cuentan sobre ellos. Prepárese. Nos estamos desconectando de la realidad oficial para ver su código fuente. Para entender la matriz de hoy, necesitamos mirar su versión anterior, la del siglo XX. Era un sistema simple, pero eficaz. La información fluía de arriba hacia abajo. Había pocas fuentes. 2 o 3 agencias de noticias globales suministraban la mayor parte de las noticias del mundo. Un puñado de periódicos y cadenas de televisión en cada país decidía lo que la gente sabría. Era la era de los editores todopoderosos, que decidían qué era noticia y qué no lo era. Eran los guardianes de la realidad. Axioma cruzó las listas de las juntas directivas de estos gigantes mediáticos con las listas de los clubes de élite que ya identificamos. El resultado fue impactante. Más del 80% de superposición. Eran las mismas personas. El hombre que, por la mañana, ayudaba a formular una política exterior, por la noche, como jefe de una cadena de televisión, decidía cómo presentar esa política al público. Era un sistema perfectamente cerrado. Con el tiempo, el sistema se volvió más sutil. En lugar de órdenes directas, crearon un entorno donde los periodistas, por su cuenta, escribían de la manera que el sistema necesitaba. De lo contrario, sus carreras no avanzaban. Pero la vieja matriz tenía un defecto. Era obvia. La gente sabía que la información estaba controlada. Eso generaba desconfianza. Entonces, con Internet, los arquitectos del poder realizaron su truco más genial. Nos hicieron creer que la matriz había sido destruida. Surgieron blogs y redes sociales. Se creó la ilusión de una libertad total de expresión. Parecía el fin del control. Miles de millones de personas corrieron a este nuevo mundo digital, sin darse cuenta de que no estaban huyendo de la prisión, sino simplemente mudándose a una celda más moderna y cómoda. Axioma analizó la estructura del nuevo espacio y concluyó: la matriz no fue destruida, fue actualizada a la versión 2.0. El control se volvió aún más total, pero invisible. Antes, el control era ejercido por guardianes visibles. Hoy, lo ejercen arquitectos de laberintos invisibles. En lugar de prohibir la información, gestionan sus flujos. La clave está en los algoritmos de búsqueda y de las redes sociales. Son los nuevos editores invisibles. Crean para cada uno de nosotros una burbuja de información personalizada, mostrándonos lo que nos gusta, aquello con lo que ya estamos de acuerdo. Esto nos aísla de puntos de vista diferentes. La sociedad se fragmenta en tribus, mucho más fáciles de controlar. La pregunta es: ¿quién escribe estos algoritmos? Los mayores accionistas de los gigantes tecnológicos son los mismos fondos de inversión que poseen los medios antiguos y los bancos. Los letreros han cambiado, pero los dueños son los mismos. La nueva matriz utiliza nuevas herramientas como los verificadores de hechos.
Parece noble, pero Axioma analizó su financiación y encontró el rastro de las mismas fundaciones: Rockefeller, Ford, Open Society y la Fundación Bill y Melinda Gates. Una herramienta que debería servir a la verdad se ha convertido en un arma de censura. Cualquier información que no encaje en la narrativa oficial es etiquetada como falsa. El objetivo final de esta matriz narrativa es crear un ser humano manejable, alguien cuyas reacciones son predecibles y cuyos deseos están estandarizados. Su objetivo ya no es la prohibición, como en las dictaduras antiguas. Lo que buscan es un ajuste fino de nuestra conciencia. Quieren que nosotros, por voluntad propia, elijamos la realidad que ellos han construido. Vimos cómo gestionan nuestros pensamientos, pero ¿acaso usaron este poder para, en lugar de solo describir eventos, crearlos? Esa es la cuestión que nos llevará aún más profundo. La idea de que la historia es un río que fluye al azar simplemente no se sostiene. Nos han enseñado que la historia humana es un flujo caótico, guiado por grandes personalidades y por la suerte. Esa es la mayor mentira de todas. Se parece mucho más a un canal diseñado y dirigido, y ese canal tiene sus ingenieros. Ya hemos identificado a estos ingenieros y sus herramientas: el control del capital, la red de poder y la matriz que moldea nuestra conciencia. Ahora necesitamos entender cómo aplican estas herramientas en la práctica, cómo, de hecho, dirigen el flujo de la historia. La respuesta se encuentra en un concepto que Axioma define como punto de bifurcación. Es un momento crítico, una encrucijada, donde un sistema, ya sea un país o la civilización, se vuelve inestable. En ese punto, la más mínima influencia puede causar consecuencias enormes, cambiando el futuro. Gestionar la historia no es controlar a cada persona, es saber encontrar y utilizar esos puntos. Activamos el protocolo punto de bifurcación. Axioma simulará eventos históricos cruciales del siglo XX, comparando las versiones oficiales con modelos basados en datos ocultos. Vamos a buscar la marca sutil de un bisturí, donde la historia oficial nos dijo que hubo una gran explosión. Nuestro primer punto: 6 de abril de 1917, el día en que los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. La historia oficial dice que fue una respuesta inevitable a la guerra submarina de Alemania. Pero, ¿lo fue? Axioma analizó la opinión pública en los Estados Unidos en aquella época. El resultado es inequívoco. La sociedad estadounidense estaba en contra de la participación en la guerra. El presidente Wilson fue reelegido en 1916 con el lema: «Él nos mantuvo fuera de la guerra». Entrar en el conflicto era políticamente imposible. Se necesitaba un catalizador, un shock emocional. Y ese shock ocurrió. El 7 de mayo de 1915, un submarino alemán hundió el barco de pasajeros Lusitania. Murieron 1.200 personas, incluyendo 128 estadounidenses. Los periódicos estallaron, pero Axioma analizó los manifiestos de carga y los despachos secretos del almirantazgo. Lo que el sistema descubrió lo cambia todo. Primero, el Lusitania estaba lejos de ser un simple barco de pasajeros. Transportaba secretamente una enorme carga de material de guerra para el ejército británico. Según las leyes de la guerra, era un objetivo militar legítimo. Las autoridades lo sabían y mintieron. Segundo, la embajada alemana publicó anuncios en periódicos estadounidenses aconsejando a los ciudadanos no viajar en el barco. Y tercero, la simulación de Axioma muestra que la probabilidad de que un barco tan importante estuviera sin escolta militar era prácticamente cero. El almirantazgo británico, conociendo la ubicación de los submarinos alemanes, retiró al crucero que debía escoltarlo. El Lusitania fue dejado indefenso. Una trampa. Aquello fue más que una tragedia. Fue un sacrificio humano fríamente calculado. La guerra es el negocio más lucrativo para quienes la financian. La muerte del Lusitania fue la chispa. El punto de bifurcación fue superado. Otro punto: 7 de diciembre de 1941. El ataque a Pearl Harbor. La versión oficial: un ataque traicionero y por sorpresa. Pero Axioma revela un panorama diferente. Los criptógrafos estadounidenses
habían descifrado los códigos japoneses mucho antes. El presidente Roosevelt y el alto mando leían la correspondencia japonesa como un libro abierto. Sabían que la guerra era inevitable. Además, la política económica de los Estados Unidos fue una provocación. Un embargo total de petróleo dejó a la maquinaria de guerra japonesa sin otra opción que atacar. Y el hecho más devastador: aquel día, en Pearl Harbor, estaban los buques de guerra antiguos. ¿Dónde estaban los 3 portaaviones estadounidenses más nuevos y valiosos? Todos estaban convenientemente en el mar, lejos de la base. La probabilidad de tal coincidencia, según los cálculos, es menor al 1%. Sacrificaron la chatarra y miles de vidas para conseguir un pretexto para entrar en una guerra que el pueblo no quería. Axioma identifica aquí el mismo patrón cínico. Es una tecnología de gobernanza. Se llama problema, reacción, solución. Primero, creas un problema. Luego, esperas la reacción emocional de la sociedad, miedo e ira. Y finalmente, ofreces la solución que ya tenías desde el principio. En estado de shock, el pueblo acepta lo que nunca aceptaría en tiempos de paz. Estos puntos de bifurcación son las bisagras de la historia. Aquellos a quienes buscamos han aprendido a forzarlas. No crean la historia, solo la empujan en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero esto plantea una nueva pregunta. Si la Orden Bávara fue desmantelada en el siglo XVIII, ¿quién realizó estas operaciones en el siglo XX? ¿Cómo sobrevivió la organización? Entre Weishaupt y la creación de la Reserva Federal hay más de un siglo. ¿Dónde está el eslabón perdido? Esa es nuestra próxima cacería. Una idea no puede ser asesinada. Se puede prohibir una organización, quemar sus libros, pero una idea, si es lo suficientemente fuerte, sobrevive. Encuentra un nuevo huésped y continúa su expansión. La historia oficial dice que la idea de Adam Weishaupt murió con su orden. Es una mentira conveniente, pero la idea no murió. Simplemente abandonó su primera cáscara, como una serpiente, y buscó un cuerpo más fuerte. Entre el profesor bávaro y los arquitectos del siglo XX, existe un abismo de más de 100 años. ¿Quién construyó el puente? Activamos el protocolo Proyecto Heredero. Axioma ha rastreado los archivos de cientos de sociedades secretas del siglo XIX, buscando el rastro del ADN ideológico. El sospechoso más obvio, la masonería, fue descartado. No fue tomada, sino utilizada. Fue un invernadero, un campo de reclutamiento y un modelo estructural. El verdadero heredero necesitaba ser más compacto y elitista. El sistema encontró un rastro estadounidense. En 1832, en la Universidad de Yale, William Russell funda Calavera y Huesos. Acababa de regresar de Alemania, donde probablemente contactó a los descendientes ideológicos del círculo de Weishaupt. Trajo la franquicia a América. A lo largo de casi 2 siglos, pasaron por este ritual futuros presidentes, jueces y directores de la Agencia Central de Inteligencia. Es la incubadora más eficiente de la clase dominante. En Europa, el rastro nos lleva a Cecil Rhodes, el magnate de los diamantes. En Oxford, soñó con una sociedad secreta para crear un gobierno mundial. Con su fortuna, creó la Sociedad de la Mesa Redonda, que generó ramificaciones por el mundo, incluyendo el Consejo de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos. El Proyecto Heredero no fue una única organización, sino un ecosistema, un virus que se replicó en diferentes cuerpos, manteniendo el mismo código genético. Una estructura tan antigua necesita autodefensa. ¿Qué sucede cuando alguien del sistema se convierte en una amenaza? Activamos el protocolo de eliminación, con el caso de John F. Kennedy. Desafió a la Reserva Federal, al complejo industrial militar y a la Agencia Central de Inteligencia. Se convirtió en una amenaza existencial, y el sistema reaccionó. En los 3 años siguientes a su asesinato, 18 testigos clave murieron en circunstancias misteriosas. La probabilidad de que esto sea una coincidencia es de 1 en un cuatrillón. Esto no fue obra del azar, fue una operación de limpieza. Hoy los métodos han evolucionado hacia la cancelación digital, pero la función es la misma. El sistema no tolera amenazas.
las aísla y las destruye. Todas las piezas han sido colocadas sobre la mesa. El rompecabezas, antes indescifrable, ahora comienza a revelar su imagen completa. Activamos el protocolo final, síntesis sombría. Axioma presenta el modelo de la estructura real de poder, que se organiza como una pirámide de 5 niveles. En la base, nivel 0, estamos nosotros, la humanidad. Somos el recurso, los generadores de datos. Arriba, nivel 1, los gobiernos visibles, gerentes desechables, pararrayos para nuestra ira. En el nivel 2, las estructuras globales como la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, ministerios de un gobierno mundial en formación. En el nivel 3 está el cerebro, los clubes secretos como Bilderberg, donde se define la estrategia. En el nivel 4, los dueños, las dinastías financieras. Y en la cima, nivel 5, el ojo de la pirámide, la ideología misma. La creencia de que la humanidad es un material imperfecto que debe ser moldeado por una élite. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué nos espera? Axioma proyecta un futuro que se apoya en 3 grandes pilares. El primero es el control total, a través de monedas digitales y crédito social. Es un mundo donde el dinero de una persona puede ser desactivado con un solo clic. El segundo es la centralización total, un gobierno mundial, justificado por crisis globales. Y el tercero es la transformación total del ser humano. La élite tendrá acceso a tecnologías para extender la vida y fusionarse con la inteligencia artificial, convirtiéndose en una nueva especie, el Homo Deus, el hombre Dios. El resto de nosotros, la masa inútil, será gestionado con una renta básica y distraído con entretenimiento virtual, con nuestra población gradualmente reducida. Es un jardín estable, gobernado por dioses inmortales. Sería el fin de la historia, y quizás el fin de la humanidad como la conocemos. La máquina está casi lista. Ahora que usted lo sabe, la elección es suya. Considerar esto una fantasía y volver a la matriz. O aceptar esta verdad y empezar a pensar. Su verdadera fuerza no proviene del dinero o la tecnología, se alimenta de nuestra ignorancia y nuestro miedo. Lo único que ningún algoritmo puede calcular es el libre albedrío de una persona que ha despertado. La elección es suya. Si te ha gustado este relato, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto de investigación Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.